Disculpen, ustedes están viendo la imagen de Sofonías. Sí, licenciada. Ah, ok. Es que no me aparecía. No me aparecía. Me aparece en la pantalla, pero no me parecía que estaba compartiendo. Bueno, vamos rapidito porque ahora se atrasaron, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, miren, nos quedan todavía cuatro, cuatro profetas. No, yo pensaba hoy abarcar dos, pero no va a ser posible, porque ya nos falta Sofonías, que es el de hoy, Ageo, Zacarías y Malaquías. Miren, como no va a dar tanto tiempo, es importante que ustedes capten esto. Tienen el material para leer. Sofonías va a hablar de la fidelidad a la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, tiene un poquito que ver con lo que estábamos trabajando en la introducción a la Sagrada Escritura. No es la fidelidad de Dios hacia nosotros o hacia su palabra o lo que él o su mensaje o las promesas que él ha hecho y que las va a cumplir, sus promesas, sino la fidelidad a el mensaje, o sea, usando otras palabras, creerle ese mensaje, lo que decíamos en el primer curso, eh, el mismo esfuerzo de Abraham, elegir entre todos los dioses, creerle a uno y dedicarle la vida a ese uno y darle lugar a ese uno. Pues cada uno de los personajes de la Biblia han hecho eso, pues, y a nosotros pues nos toca hacer lo mismo, no es otra cosa. Y no es que sea una imposición, una obligación o que si no, pues nos va a ir mal o cosas así. No, simple y sencillamente el tema es que si le creemos, pues lo que corresponde es la fidelidad a eso que le creemos. Es simplemente algo que es consecuencia. Entonces, vemos que no siempre la sabiduría de los hombres coincide con la sabiduría de Dios. Bueno, no siempre, no nunca, porque la verdad es que la sabiduría de Dios sobrepasa todo. Ya dijimos que Dios no tiene atributos, es. Entonces, la sabiduría es Dios. Entonces, muchas veces constatamos que aquello que los hombres con criterios humanos o inminente consideran valioso, pues para Dios no tiene ningún valor. Claro que sí, ¿verdad? Porque imagínense que nosotros en nuestra pequeñez de nuestra realidad humana como criaturas, pues sí, nuestra inteligencia se ha desarrollado un poco y tenemos ciertas características humanas. Sobre todo creo que la característica humana más importante que nos ha dado primacía en en todo el tiempo, en toda la historia, ha sido el aprendizaje en conjunto, o sea, un aprendizaje que nosotros vamos teniendo en todo sentido. O sea, por ejemplo, alguien que descubrió algo y otro lo va descubriendo, lo va mejorando, lo va mejorando. O sea, va siendo un aprendizaje que se va desarrollando eh, siempre, ¿verdad? Que se va desarrollando como en otras generaciones, con otras personas. Si ustedes ven así el proceso humano, se van a dar cuenta que así funciona, ¿verdad? Que los grandes inventos, el fuego, por ejemplo, la rueda, pues ha tenido hasta el día de hoy un avance, un desarrollo cada vez mejorándolo. Pero es un aprendizaje que se complementa, que se desarrolla. Pero lamentablemente nosotros nos quedamos con ese valor humano sin comprender, sin tener la capacidad de darnos cuenta que esa inteligencia, esa capacidad ha sido dada, se nos ha dado, es un talento que hemos recibido y no por méritos precisamente, todo.
la vida, la salud, la familia, el trabajo, todo lo hemos recibido. Y con que perdamos, no que no es que perdemos, sino que con que muramos, pues todo lo demás ya no existe, ¿verdad? Porque la familia se queda, la profesión se queda, los logros se quedan. Bueno, entonces, pero nosotros valoramos mucho eso. Y tristemente, lo que decíamos anteriormente, que lo que hizo Abraham de elegir a ese ser que experimenta, elegirlo sobre todos los otros seres, pues tristemente nosotros elegimos ese valor sobre ese ser, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que de esta forma, pues estamos despreciando lo que realmente es válido. Entonces, esa es la lógica del evangelio, ¿verdad? Los últimos serán los primeros, los pequeños serán, en fin, es esa misma lógica que se nos va dando. Es como una manera paradójica de entender el mundo, de entender las relaciones. Cuando una comida invita a los que nunca te van a poder invitar, ¿verdad? Eh, no directamente a los que te van a corresponder con otra invitación. Entonces, pero se dan cuenta que nosotros, a pesar de que estamos en este tema y que estamos estudiando, siempre estamos muy eh, centrados en imagen, en, en el dicho eso, ¿verdad? Como te ven, te tratan. Como que el evangelio lo cambiamos, ¿verdad? Y para nosotros, como te ven, te tratan. Entonces, no sé, pues para que ustedes ven el orden inverso, cómo es que no es nuevo en nosotros. Ya la carta de Santiago en el Nuevo Testamento habla de esas realidades, ¿verdad? En fin, es para que ustedes vayan complementando y darse cuenta de que es el mismo tema que se va dando, pero de forma diferente. El mismo tema presentado en generaciones con tal vez distinto lenguaje, pero entonces cuando nosotros tenemos el mensaje, eh, esa fidelidad, esa lealtad, esa observancia, que nosotros la acabamos de ver en el tema de la pasión y muerte de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, si no logramos introducir lo que hemos aprendido en los textos de lo que es introducción a la escritura, pues nos quedamos con que Dios lo mandó a morir y que Él murió y se nos va, por ejemplo, una frase que dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y también se nos van muchas frases donde el texto es iluminado de otra manera, ¿verdad? Que Jesús es enviado, que Jesús tiene una misión, eso lo tenemos en el Jordán, ¿verdad? Tiene una misión, es enviado y también tiene una identidad que no se la da a Él, sino se la dan. Este es mi hijo muy amado. Entonces, Dios da la identidad, Dios da la misión y lo único que hace Jesús, lo único es ser fiel, ser leal hasta sus últimas consecuencias. Porque ustedes tendrán claro de que muchas veces quisieron despeñarlo, quisieron matarlo y se escabulló. Pero cuando ya el tema tenía que cumplir con la misión, hasta que ésta llegara a las últimas consecuencias, pues la sufre, la vive, con todo lo que tiene que ser como humano, pero ahí está, como dice el dicho, al pie del cañón, ¿verdad? Entonces, eso no lo entendemos tan fácilmente, esa lealtad, esa observancia, ese sentimiento que uno debe a otro. No lo tenemos ni siquiera en nuestras relaciones humanas, pues mucho menos con Dios, ¿verdad? El de serle fiel. De ahí que la idea de fidelidad marca un sentido hondamente existencial, identifica la existencia de la persona. Y en ese caso, ya tenemos a un Jesús que se identifica, es un hombre libre que no le da importancia a imágenes, a valores, porque
lo podemos ver comiendo con todo tipo de gente. Bueno, podemos ver las distintas escenas, pero eso mismo lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Y darnos cuenta realmente del sentido de fidelidad y de lealtad, que si entendemos a Poncio Pilatos cuando dice, este es el hombre, cuando lo presenta ante la multitud que está pidiendo que lo crucifiquen, pues ahí es donde entra la teología, ¿verdad? Ese sí es un hombre de verdad, que lleva su misión hasta las últimas consecuencias, y un poquito lo que dice Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ama hasta que le duela. Y destaca 3 características que exige esa fidelidad. La creencia en un valor, ¿verdad? O sea, que Dios es un valor y que es un valor inmutable, que no cambia, y que el hecho de que yo lo acepte o no lo acepte no lo hace más Dios o menos Dios, sigue siendo Dios. La que le va mal es a mí, ¿verdad? Pero porque no tengo ese valor, esa identidad como valor. Y luego el deseo de guardar ese valor, o sea, de cultivarlo, de tenerlo como verdadero valor por el cual yo puedo dar hasta la vida. En el caso de Jesús, pues el valor es su Padre, es la voluntad de su Padre. Y entonces cree en ese valor, desea cultivar ese valor y da el consentimiento para que se haga en él lo que el Padre quiera. Y no es que el Padre quiera que se muera y que lo maten, no quiere eso. Quiere que lo conozcamos, pero nosotros queremos otra cosa. Entonces, desde esa manera vemos el sentido de la fidelidad y la lealtad en la propia existencia y en la fe. Y nos podemos ir dando cuenta desde el principio cómo se va desarrollando eso. Y como hemos dicho en el estudio de introducción a la Biblia, descubrir desde Jesús retrospectivamente cómo se va dando esa palabra en este sentido de Jesús, de la encarnación, como lo decíamos anteriormente, y su fidelidad hasta las últimas consecuencias. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo a los profetas, los vamos haciendo desde con ese sentido. Vamos a ver lenguaje bélico, lenguaje amenazante, incluso oráculos de Dios que son así, pero nosotros ya tenemos la revelación desde Cristo, cómo es esa relación con Dios y quién es Dios. Y básicamente es una persona, es un valor, es algo que yo quiero cultivar como valor y que doy mi consentimiento para que así pase. No es que yo lo haga con la pretendida idea de que voy a estar exenta de enfermedades, sufrimientos y que todo me va a ir perfectamente bien porque para mí él es un valor, por eso yo lo siento y entonces todo me va a ir perfectamente. Y así, no funciona así. Entonces, basado en ese tipo de discernimiento, en los acontecimientos, en las exigencias, en los propósitos y las actitudes que asumimos, entonces nosotros vamos a discernir la verdadera presencia de Dios en nuestra vida y los propósitos que vamos asumiendo, que Dios tiene para nosotros y que nosotros vamos asumiendo y que vamos entendiendo. Que no, por ejemplo, se utiliza esta palabra, es que Dios permite, pero nosotros tendríamos que entender qué es lo que permite y por qué permite el sufrimiento, el mal, es que Dios lo permite. O sea, si lo permite en una persona que lo tiene como valor, que ha consentido y que ha cultivado ese valor, es porque conoce que hay un propósito, porque ese ser tiene un propósito para esta criatura. Y el propósito es por el que se crió. ¿Y para qué se crió? Para que participara de su bienaventuranza, o sea, de su vida divina, para que participara. Entonces, de alguna manera, cada circunstancia bonita, difícil, dolorosa, de enfermedad, pues simplemente va cultivando, va como que fuera, de hecho es la imagen que presenta el profeta, como que fuera una vasija
que la va perfeccionando, que la va desarrollando y que de alguna manera se van cumpliendo esos designios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el permitir no es permitir porque le dio la gana y porque es así de contradictorio, pues, que quiere el bien, pero lo va a tener por el mal, ¿no? Nosotros vemos que todo el proceso de padecimiento y de muerte de Jesús tiene como consecuencia no solo la resurrección de Jesús, sino la de la humanidad entera. Entonces, no es solo por uno, es para gloria de Dios que todos sus hijos vuelvan a Él. Entonces, comprender ese sentido humano, esa instancia de la fidelidad donde se juega realmente el valor del evangelio, de la comunidad, iglesia es comunidad, y del hombre y de la propia existencia. En ese sentido, por la revelación comprendemos que esa fidelidad a Dios es la que hace a la comunidad, o sea, a la iglesia, el ser fiel. Es decir, va construyendo. Pero cuando hablamos de la comunidad y de la iglesia, acuérdense que Pablo dice que somos piedras vivas. O sea, es que cada piedrecita que forma esa comunidad tiene que irse construyendo, tiene que irse puliendo para ir siendo parte de ese cuerpo, de esa comunidad, de ese templo. Y entonces ese es el sentido donde Dios entra en la historia sin grandes signos y se manifiesta por medio de hombres sencillos que van comprendiendo, no a cada cosa que pasa, ¿por qué a mí? ¿Y para qué? ¿Y por qué me está pasando esto? Y cuestionando siempre, ahí no hay fidelidad ni hay lealtad, sino que hay expectativas totalmente equivocadas, erradas. Pensar que porque estoy con Dios, todas las cosas me van a ir bien. Fíjense, Dios promete a Abraham ser bendición para todas las naciones, pero esa bendición la cumple Jesús. Abraham fue bendición apenas era nómada, para los pueblitos o los lugares donde él fue llegando. Le digo que iba a tener una descendencia más grande que las de la arena del mar, de la playa y las estrellas del cielo. Pudo tener solo un poquito de hijos, pero luego es Jesús quien tiene pues toda la humanidad, la paternidad de Dios y toda la humanidad como hijos, descendencia, el nuevo pueblo, que antes fue el pueblo judío y ahora por Cristo todas las naciones del mundo. Toda esta problemática es del profeta Sofonías, vivir en fidelidad a Dios. Y él lo está hablando siete siglos antes de Jesús, en la parte de Judea, o sea, el sur, Jerusalén, que se encontraba amenazada y entra todo el contexto histórico en el que se escribe el libro por el imperio de Asiria, que había sido conquistado y destruido, ya había conquistado el norte de Israel, o sea, Samaria, Israel, ya había sucumbido por los asirios, y ahora el sur pagaba un vasallaje. Esta dominación política de Asiria trajo, como siempre, todos los imperios cuando han llegado, ahorita lo pueden ver ustedes con la guerra de Ucrania, de Rusia con Ucrania. Ustedes pueden ver cómo pasan ciudades totalmente destruidas, edificios totalmente colapsados. Y por supuesto, cuando el imperio ya se coloca en ese lugar, pues obviamente lleva su culto, lleva su costumbre, lo que pasó cuando vinieron los españoles aquí, ¿verdad? Trajeron su lenguaje, o sea, su idioma, trajeron sus costumbres, trajeron sus enfermedades, trajeron su religión, todo lo trajeron, ¿verdad? Trajeron también todo su sistema político, todos sus prejuicios religiosos que en Europa estaban en ese momento, ¿verdad? Todo eso. Pues lo mismo pasó aquí con Sofonías. Pero él, aún viendo todo esto, él espera la llegada del día de Yahvé. Fíjense que cuando Jesús proclama en el Evangelio de Lucas el año de gracia y que el día de Yahvé ha llegado, pues donde realmente
él lee el pasaje de Isaías y él da a conocer ahí qué es lo que él va a hacer, ¿verdad? Entonces no va a apagar la mecha que humea, pues va a dar vista a los ciegos, bueno, todo ese Isaías 61. Entonces se van dando cuenta ustedes de que Jesús encarna eso que estaba escrito 600 años antes. Igual pasa aquí con Sofonías. El profeta anuncia lo que debe hacer Judá frente a la amenaza que está viviendo. Y en cierto sentido es una amenaza doble, pero de dimensiones diferentes. Asiria, el castigo del norte, el día de Yahvé, el juicio de Dios sobre Israel y las naciones, y la solución que proclama es la misma para ambos problemas: cambiar, convertirse, pero no cambiar por miedo al castigo, sino para otra vez el volverse. Es un tema que se complementa con el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, al irse, al alienarse, el texto dice que se va a tierras lejanas. Hablábamos antes de la alienación, o sea, se aleja, se va, lejos del Padre. Entonces, cuando regresa, pues no regresa, regresa pues porque se da cuenta por la necesidad, se da cuenta que en la casa del Padre las cosas caminan mejor. No regresó por miedo, al contrario, él viene muy convencido de decir que va a ser como un asalariado, ya no como hijo. Sin embargo, el padre lo recibe como hijo. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene que hacer? Pues lo mismo, cambiar, regresar, volver, convertirse, ser fiel a Dios. El hijo pródigo, ya saben ustedes que pródigo significa despilfarrador, ¿verdad? Despilfarra la vida, despilfarra la herencia. Sin embargo, es recibido con amor, no es castigado, no es juzgado, no es criticado, sí por el hermano mayor, pero no por el padre, ¿no? Entonces, este joven que regresa, pues regresa humillado, regresa adolorido, regresa avergonzado, trae un párrafo que va a decir y que ni siquiera dice, pero de alguna manera, aunque no conocía tan grandemente el amor de su padre, lo intuía, pero no lo conocía, pero eso lo hace regresar. Entonces, lo mismo pasa aquí con todos los temas, los nuestros, las circunstancias y aquí con Sofonías. ¿En quién hay que confiar? Hay que confiar cuando estamos teniendo problemas laborales o problemas económicos. ¿En quién tenemos que confiar? ¿En un amigo, en alguien que nos va a dar, pues, qué? Una plaza o quién nos va a ayudar? ¿Con quién tenemos que hacer alianza? ¿Con quién de los fuertes? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ver quién nos facilita el camino, hacerle, ¿qué? Las reverencias a estas personas. Entonces dice, no, nada de eso. Lo que deben de hacer, si estamos pasando un momento difícil, es cambiar, darnos cuenta de en qué hemos fallado y regresar con un corazón adolorido y empezar nuevamente a hacer las cosas bien, a organizarnos como pueblo fraternal, como personas que confían, que creen en Dios. Entonces, no se trata de ir a buscar a la iglesia porque entonces y empezar a tener actos piadosos y rezar rosarios y novenas para que Dios cambie. No se trata de eso. Se trata, oigan de las palabras que dice aquí, ya hay una alianza, ya se hizo una alianza. Entonces ahora una alianza es un contrato, un convenio, una relación, ya se hizo. Entonces ahora debemos ser fieles a esa alianza, volver. Si habíamos hecho alianza con otros, pues ahora debemos regresar y hacer la alianza con el Señor, que es que verdaderamente nos ha dado la vida.
Y entonces nos damos cuenta que cuando pasa esto, pues no, nadie hace caso, solo un pequeño grupo son los que entienden y son los que se dan cuenta verdaderamente todo esto pasa. Un poquito lo de uno de los que están crucificados al lado de Jesús. Ahí tenemos las dos imágenes, ¿verdad? Uno que está quejando, si eres Dios, bájate, bájame, y bueno, y el otro que dice, mira, ya cállate, lo que estamos viviendo lo estamos viviendo porque de verdad son las consecuencias de nuestros actos, pero este realmente es inocente. Entonces, en última instancia, el pequeño resto de Israel, ese pequeño grupo es el que va a desarrollar la restauración de Israel. Y fíjense ustedes que en Lucas tenemos claramente ese pequeño grupo. Lucas presenta el pequeño grupo, el resto de Israel. ¿Quiénes son? María, José, ¿quién más? Zacarías, Isabel, ¿quién más? Simeón, Ana. Pequeñito grupo, pero acuérdense que en las parábolas de Jesús el reino de Dios se parece a la levadura, algo tan chiquitito que se pone en la masa y la desarrolla. Bueno, pues ahí tienen ustedes la imagen y viene desde aquí, desde Sofonías. No es nueva en el Nuevo Testamento y va desarrollada progresivamente. Entonces, aquí con esta breve introducción vemos lo que es la fe, tema que hablamos anteriormente, que ya también lo vimos con Habacuc y que ahora se aborda en Sofonías como fidelidad a lo que se lee, a la escritura, a la reflexión final del texto. No como muchas veces que yo oigo que dice, sí, pero es que eso de poner la otra mejilla, aparte de ser manso y aparte de ser menso, eso se dijo así. No, hay un contexto que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la época. Por ejemplo, cuando dice, si te obligan a caminar 1 kilómetro por una milla, tú caminas 2. Bueno, ese contexto es romano. Los romanos caminaban, la centuria iba caminando y cuando tenían que llevar cosas pesadas y si miraban a un aldeano que venía, de hecho lo hicieron con el Sirene, le pusieron a cargar la cruz de Jesús y el Sirene iba de paso. Entonces, eso lo hacían los romanos con la gente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Bueno, a ti te van a obligar 1 milla, pero tú, de ti, para que no sea una imposición a tu libertad, tú da una más. De ahí que Jesús diga, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, porque las circunstancias no lo van a definir. Define la libertad con que se hacen las cosas. Entonces, al recibir una ofensa, poner la otra mejilla no es literal que pongas la cara para que te golpeen. De hecho, a él lo golpean y pregunta, si dije algo malo, corrígeme. Pero si dije la verdad, ¿por qué me pegas? No puso ahí la cara para que le vuelvan a dar. De hecho, lo azotaron, pues, pero entonces, vamos viendo que todo esto, pues, aunque no avancemos tanto, ustedes van teniendo toda esta línea de esa reforma religiosa que se va dando en todo el tiempo y que lo vamos encontrando, el tema del día del Señor, que Jesús se lo va a aplicar, que el día va a ser aplicado de dos formas diferentes. Juan el Bautista va a decir que el día del Señor viene pronto y que hay que cambiar porque viene como un hacha, como a cortar todo árbol que no dé fruto. Pero el día del Señor, según Pablo, vino con la encarnación de Jesús que nos justificó. No hubo hacha, no le cortaron la cabeza a nadie, fue él que asumió toda la culpa, todo el pecado de la humanidad y se volvió pecado, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos con Sofonías que profetiza. Palabras del Señor que recibió Sofonías en tiempo de Josías, es el rey, ¿verdad? Yo lo arrasaré todo de la superficie de la tierra. Es lo que hablábamos, el lenguaje a veces violento que presenta el profeta. Como un Dios, un poco la idea que presenta Juan el Bautista, ¿verdad?
y que va a extinguir, a extirpar a todo hombre que no actúe bien. Bueno, lo tenemos en este contexto, pero ya contamos, ya dijimos. Él aquí va a presentar los sofonías para demostrar hasta qué grado ha llegado la depravación y porque al alejarnos de Dios, pues y no tenerlo como valor y no cultivarlo como valor, pues le damos valor a cualquier otra cosa más. Entonces, el desagrado divino, pues que lo provoca nuestra propia actitud, afecta. Eso también hemos visto desde Génesis, que afecta a todo el cosmos. Por eso el diluvio, ¿verdad? Porque afecta a todo. Hoy también lo vemos. Todo lo mal que hacemos, y ustedes ya empezaron a ver en la televisión lo que la gente dejó después de haber ido de paseo a las playas, pues un mar de basura, ¿verdad? Todo eso tiene consecuencias. Las guerras, las bombas, todo eso va afectando la tierra, va afectando la atmósfera. Incluso decíamos la vez pasada que ya en el espacio está también lleno de basura, que a donde vayamos dejamos basura. Todo afecta. Entonces, el tema de presentar esta deidad, este ser, pues tan enojado, tan iracundo, con tanta ira, es porque el mal se ha desarrollado a gran escala. Los cultos a todas las divinidades, acuérdense que Abraham tuvo que elegir entre todas las divinidades a uno solo, pero ya toda esta descendencia, pues no, eligen a todos estos dioses, Baales se van a llamar aquí. Entonces el día de Yahvé pues va a ser como la venganza, ¿verdad? Que va a tener Yahvé. Por supuesto que con Jesús vemos toda la diferencia. En fin, aquí van viendo ustedes estos oráculos contra las naciones y también contra Jerusalén. Yo quiero avanzar más rápido porque ya se va a acabar en 6 minutos. La promesa que se va desarrollando, vamos viendo que después de todos estos oráculos se van presentando pues ciertas promesas que se van dando, no condicionadas al cambio, sino como recordando al cambio, la profecía de la maldad de Judá, de las naciones, pero hay un anuncio de juicio sobre los pueblos y sobre Israel, que si tiene una intuición de descubrir al verdadero creador, se puede salvar porque tiene promesa de salvación, no por sus méritos, sino porque Dios lo ha prometido. Y entonces aquí es donde vamos viendo cómo se va desarrollando, cómo se salvará el pueblo, que parte del pequeño grupo que ha sido fiel. Bueno, leen ahí todo esto de este oráculo y al final del libro dice, invita por medio del salmo a la alegría, a gozarse por la salvación, que esto vendría a ser lo que nosotros tenemos en la gran fiesta de la Pascua. Acuérdense ustedes que la Cuaresma fue una preparación para esta fiesta. Se supone que nos preparamos no solamente con ayuno, limosna y oración, sino en la reflexión de cómo Dios fue actuando a través de la historia, a través de todas nuestras necedades, pero a pesar de eso, llega el momento culmen de la redención y bueno, pues Jesús muere, padece, muere, Dios lo resucita y entonces ahora estamos en una gran alegría, en toda esta proclamación de felicidad, de regocijo con el corazón, porque el Señor en persona está en medio de nosotros. Esto de Sofonías es como un oráculo que se realiza hasta en el tiempo de Jesús. Y luego, obviamente, con nosotros, ¿verdad? Y ya no hay enemigo, sino que todo en nuestra vida es fiesta. Obviamente, eso no implica que estemos exentos de todo lo que pueda pasar, porque no todo el mundo está creyendo, pues cree el resto, poquito que cree. Todos los demás andan en lo que andan, ¿verdad?
Entonces, esto el profeta lo describe a una fecha futura, donde se va a triunfar el bien sobre el mal y la salvación se ofrece a toda la humanidad. Entonces, esto lo pueden ver con toda claridad lo que está diciendo Sofonías y que está en la escritura, pues lo podemos ver que se realiza la promesa en la persona de Jesús. Entonces, aquí se dan cuenta ustedes en el Salmo o tenemos tema del Deuteronomio, la fidelidad sin engaño y cómo se expresa que el Señor es la roca, que su obra es perfecta y nosotros vemos que ya luego en Jesús es la piedra angular, la fidelidad que viene desde siempre. Y entonces aquí presenta el Salmo 60, cómo en Sofonías, cómo se pone la vida en las manos de Dios. Lo que hablábamos de Abraham, cómo la elección se va dando para alguien que no va a fallar, porque la fidelidad es uno de los mayores atributos de Dios y corresponder a esa fidelidad, pues es con un poco de la ayuda del Espíritu, tal vez lo podemos hacer. Y así van una serie de salmos y de oraciones y de referencias de otros profetas hasta llegar a Cristo, que va a mantenerse firme hasta el fin. Y que en ningún momento, aunque esté orando en la cruz un salmo del sufriente, pero al final entrega su vida. Padre, en tus manos, pues entrega su vida y consuma su obra ahí hasta la última gota. Entonces, aquí tienen varias lecturas reflexivas, porque nos queda un minuto y hay que destacar, ya no me da tiempo de que ustedes lean esto. Como les dije, este periodo es mucho más corto, entonces no da tiempo a muchísimo. Así es que por más que nos quedemos, ustedes ya pueden leer los posofonías, les dije, Abdías, me parece, Ageo, Zacarías y Malaquías son los que nos faltan. No creo dejarles para que hagan una síntesis, pero sería bueno que lo leyeran para tener el final, porque no nos va a dar tiempo terminar los 4 con solo el periodo de la semana entrante. Así es que en un minuto se acaba. Que pasen feliz noche y cualquier duda o algo que quieran de su trabajo, lo que sea, me lo hacen saber, por favor. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Feliz noche, licenciada. feliz noche a todos. Muy feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche. Igualmente, gracias. Buenas noches.